Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi esposa Lupita y este servidor les saludamos en el nombre de Jesús. Qué gusto llegar hasta sus hogares nuevamente por medio de este canal de YouTube, Iglesia Ciudad de Victoria. Hoy estamos transmitiendo este culto de manera virtual porque en nuestra iglesia los terceros domingos de cada mes los dedicamos a la familia. Y para nosotros eso es muy importante, que la familia tenga su tiempo para que ellos puedan disfrutar, papá y mamá con los hijos, puedan salir, puedan recrearse un poquito, ¿verdad? Y tengan ese tiempo de comunión entre ellos como familia. Así es que los terceros domingos de cada mes vamos a estar dándole espacio a la familia para que ellos puedan disfrutar. Por eso es que hoy estamos a través de este culto virtual con ustedes. Muy bien, así es que vamos a orar para que el Señor siempre esté presente en medio de cada palabra que nosotros pronunciemos y que sea Él el que nos dirija en este tiempo. Así es que vamos a orar y darle gracias a Dios. Acompáñeme, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque has sido fiel. Aún en medio de nuestra infidelidad, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Muchísimas gracias por cada persona que hoy está compartiendo con nosotros a través de la tecnología, Señor. Donde quiera que lleguemos, bendice sus hogares, bendice su salud, bendice sus finanzas, Señor, y que todos podamos darte la gloria y la honra, Señor, en cada momento de nuestra vida y en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así es que hoy tenemos un tema que queremos compartir con ustedes que hemos titulado ¿Quién soy yo para estorbarle a Dios? ¿Quién soy yo para estorbarle a Dios? Podemos decirlo como pregunta o podemos decirlo con mucha afirmación en nosotros. ¿Quién soy yo para estorbarle a Dios? Y para ello, amados hermanos, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 11, de los versículos 1 al 18. Yo voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Y es aquí donde Pedro está explicando su comportamiento, ¿verdad? Porque había tenido un comportamiento no muy bueno. Y aquí vamos a leer cómo Pedro explica su proceder. Entonces, Hechos 11, de los versículos 1 al 18, leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces, esta es la explicación que Pedro da a partir del versículo 4. Dice así: entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hombres, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Versículo 15. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, y subraye por favor lo que voy a mencionar, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros,
al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. O sea, ya aceptando lo que Pablo estaba explicando y reafirmando, ¿verdad? Y aceptando que verdaderamente Dios era el que estaba en control de todo. Esta visión de Pedro, amados hermanos, le está mostrando a él que la salvación es para todos. El Señor le está enseñando a Pedro que la salvación es para todos. Y dice aquí, puede usted repasarlo del versículo 5 al 10, donde el Señor le dice: no llames impuro a lo que yo he santificado, a lo que yo he bendecido. Amén, como lo dice claramente en el texto. Pero para poder comprender un poquito esto, yo quiero definir por un momento lo que es un gentil, lo que son las personas gentiles. Dice que una persona gentil se reconocía en primera instancia porque no era judía, así de sencillo. Es decir, se diferenciaba de los judíos, de los extranjeros, por ser de otra región o por tener otras costumbres muy diferentes a la de los judíos. Era un término usado exclusivamente por el pueblo judío. Ellos le llamaban gentiles a los que no eran de su nación, que no habían nacido en el pueblo judío, que eran extranjeros, por supuesto, con otras costumbres, con otras formas de pensar, etcétera, otras religiones, etcétera, ¿verdad? Y esto marcaba claramente el contraste entre estos dos pueblos, los judíos y los no judíos, por lo tanto, gentiles. Entonces, aquí podemos entender más claramente lo que es una persona gentil desde el concepto que tenían los judíos. Pero antes, amados hermanos, antes de continuar, veamos cómo llega el evangelio a los gentiles. Vamos a verlo para ir tratando de aclarar un poquito sobre este tema de lo que le habló Dios a Pedro, donde le dijo que Dios ha purificado todo, por lo tanto no lo llames impuro. Y para ello tenemos que mencionar definitivamente a Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando fue llamado por el Señor en ese momento especial en que el Señor resucitado, glorificado, se le presentó en aquella gran visión, en aquel resplandor de luz, dice la palabra del Señor. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 15, donde claramente se detalla o se narra que Pablo fue escogido por Dios para ser enviado a los gentiles, o sea, para llevar la palabra, para llevar el evangelio a los gentiles, o sea, a los no judíos. Leamos acá en el capítulo 9 de Hechos, versículos del 10 al 15. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Recordemos que en el contexto de esto que estoy leyendo, Pablo había quedado 3 días ciego por lo que el Señor le había hablado a él en aquella gran visión que tuvo. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Y si gusta puede subrayar lo siguiente: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Este es uno de los aspectos de Pablo cuando fue llamado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles. Posteriormente a esto, Pablo escribe a los gentiles que están en Roma. Les dedica esta carta de los romanos, y vamos también a leer en Romanos capítulo 1 de los versículos 1 al 17 para ver el contexto de cómo está llegando o cómo empezó a llegar el evangelio a los gentiles. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, le habla Pablo a los gentiles en Roma. A todos los que están en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya el Evangelio había llegado a los gentiles. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mire qué bonito esto, porque aquí está diciendo Pablo por medio de estas palabras que ya el Evangelio había sido predicado a los gentiles en Roma. Él lo que está haciendo es reafirmando y animando a estas personas no judías, que ellos también tenían el derecho y eran llamados para recibir la salvación a través de Cristo Jesús. Sigamos leyendo en el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, porque el Señor lo había llamado precisamente para llevar el Evangelio a los gentiles. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aleluya, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, que fue el pueblo escogido de Dios, y también al griego, esto refiriéndose a los gentiles. Y dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso todo esto, ¿verdad? Cómo el Evangelio de Cristo comienza a llegar a los gentiles a través del siervo del apóstol Pablo. Vamos a ver el otro ejemplo donde Pablo predica a los gentiles en Antioquía. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 13 de Hechos, de los versículos 26 al 52. Es un poquito extenso, pero sí es importante que conozcamos todos los versículos para ver el contexto en cómo se está desarrollando esto. Dice Pablo en el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, ya directamente refiriéndose a la predicación del Evangelio a todos los gentiles. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa alguna digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David
habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, a Jesús, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, hablándole a los judíos en la sinagoga. Ese es el ambiente en que está hablando Pablo. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Esto refiriéndose a salvación también para los gentiles. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, hablando directamente a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Tremenda bendición lo que nos dice aquí la palabra de cómo el pueblo escogido por Dios, los judíos, en primera instancia el evangelio era para ellos, pero lo desecharon, le dieron la espalda a Jesucristo. Entonces Pablo les dijo claramente que por esa razón se volvían a los gentiles. O sea, usted y yo también hemos recibido el evangelio, la palabra del Señor, para salvación, porque Dios trae salvación para todos, judíos y no judíos, griegos y no griegos, o sea, a los gentiles. Así es que el plan de salvación, amada iglesia, de parte de Dios, tiene una consigna. Pero yo quiero primero decirle que es una consigna, para poder entender el término. Una consigna es una orden que se da a los subordinados o que se transmite de unas personas a otras en una misión. Esa es una consigna. Entonces, Dios le dio a Pablo una consigna de transmitir, de proclamar la palabra de Dios, la salvación, a través de Jesucristo a los gentiles, a los no judíos. Y Mateo 28, 19 al 20, que todos conocemos lo que es la gran comisión, lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, de que hiciéramos discípulos, de que fuéramos a las naciones, de que los bautizáramos, de que les enseñáramos todo lo que el Señor les había enseñado, es para hoy nosotros también, para usted y para mí, para usted que no conoce del Señor, esto es para usted también, aleluya, y esto es una verdadera bendición. Pero ¿cuál es la consigna verdaderamente? La consigna de la palabra del Señor es la salvación. O sea, que nadie se pierda. Y 2 de Pedro 3:9 lo dice claramente. El Señor no retarda su promesa,
Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está diciendo en términos muy generales que Él quiere que todos nos salvemos. Dice que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, que usted y yo, si conocemos ahora del Señor, en un momento dado de nuestras vidas, en años pasados, el Señor nos alcanzó. La promesa del Señor de salvación nos alcanzó. Aleluya. El plan de salvación llegó para nosotros también. Y si usted aún no ha disfrutado de esta gran bendición, créalo, hermano, el plan de salvación está muy cerca de usted para que usted también lo reciba y pueda ser salvo y tener vida eterna juntamente con Cristo. Según de Timoteo 1:9 también lo dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo, Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, que el plan de Dios, amados hermanos, desde un principio, Dios ha traído la promesa a todo ser viviente, todo ser humano, para que reciba el plan de salvación. Entonces, como decía el texto que leímos anteriormente, el primer texto que leímos en Hechos 11, del 1 al 18, en el versículo 17 que decía, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, aleluya, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbarle a Dios? Decía Pedro en su disertación delante de aquellas personas. Entonces, hermanos, si ese es el deseo de Dios, aleluya, ¿quiénes somos nosotros para estorbarle a Dios? Cuando yo digo quiénes somos para estorbarle a Dios, ¿quiénes somos nosotros? Es porque nosotros definitivamente no debemos juzgar por las apariencias de nadie. Usted y yo no podemos juzgar por lo que vemos, porque Dios es el que mira todas las cosas. Dios es que juzga a las personas porque Dios mira el corazón. Dios no mira la apariencia. ¿Quién soy yo entonces para decidir, amada iglesia, a quién se le debe predicar el evangelio o no? Así de sencillo. Por eso es que esta reflexión, porque esta pequeña enseñanza dice claramente en su título, ¿quiénes somos nosotros para estorbarle a Dios? Porque Dios es el que mira el corazón. Si nosotros rechazamos el evangelio, estamos rechazando la salvación implícitamente. Las personas que no quieren recibir la palabra del Señor, las personas que no quieren llegar a ese arrepentimiento, como dijo aquí el Señor, que Él está buscando que todas las personas se arrepientan delante de Él, definitivamente están rechazando el plan de salvación que es la promesa de Dios para todos nosotros, para todos los que creemos en Jesucristo. Así es que la palabra de Dios continúa su camino. Continúa proclamándose, amados hermanos, aunque en algún momento la rechacemos, aunque en algún momento las personas que no conocen de Jesús la rechacen, el evangelio no se va a detener por esa razón, porque la salvación es por gracia, es un favor de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y eso lo debemos tener muy claro, pero yo quiero recalcar esta frase: ¿quiénes somos nosotros para decidir a quién se le debe proclamar la palabra de Dios y a quién no? Eso es algo que debemos tener muchísimo cuidado. Así es que, amados hermanos, esto es algo que yo quería compartir con ustedes en esta mañana y dejar muy claro y muy marcado. Usted y yo hemos sido bendecidos porque un día alguien llegó a nuestras vidas enviado por Dios para hablarnos de Jesucristo. Tal vez usted recordará ese momento. Podíamos pensar que en ese momento no teníamos derecho a ser salvos o no podíamos tener la gran bendición de recibir la salvación a través de aquellas palabras que alguien nos habló en aquel momento. Tal vez en aquellos tiempos usted se negaba, usted huía, se escondía, decía que no quería saber absolutamente nada de Dios y procuraba esconderse de Dios a como diera lugar. Pero definitivamente Dios nos alcanzó con su palabra. Y gloria a Dios por eso, porque hoy estamos de este lado disfrutando de esta promesa tan maravillosa que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, que es la salvación, que nos predicaron la palabra del Señor un día y hoy podemos decir, Ebenezer.
El Señor ha guardado nuestra vida hasta el día de hoy. Así es que yo le invito en esta hora que si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted repita conmigo estas palabras que van a ser de gran bendición para su vida. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad delante de ti. Hoy yo quiero decirte, Señor, que me arrepiento de mis pecados, de mi maldad. He andado en mi vida en la oscuridad, en el pecado, en la maldad, Señor. Pero hoy he reconocido, Señor, que necesito de ti. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón de que el poder de Dios te levantó de entre los muertos, Jesús. Y que hoy estás sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, Señor, intercediendo por mí. Hoy me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, Señor. Y te pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo more en mí y me enseñes a caminar conforme a tu voluntad. Amén. Si usted hizo esta oración de salvación, hay fiesta en los cielos porque usted hoy reconoció que necesitaba arrepentirse y ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Envíenos su nombre si usted gusta escribirnos por medio del WhatsApp, número 70 79 51 98. Si usted vive fuera de Costa Rica, agréguele nada más el prefijo 506 para que usted nos envíe su mensaje de que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, e incluirlo en el chat de nuestra iglesia Ciudad de Victoria, y que usted constantemente esté recibiendo palabras de bendición y usted esté enterado de todo lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. También nos puede visitar a través del canal de YouTube, este mismo canal, como Iglesia Ciudad de Victoria. Así es que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta palabra de hoy y gócese en el Señor. Pero también déjese usar por el Señor y no permita que esas palabras o esos desánimos que a veces vienen a su vida le aparten de la presencia del Señor. Y usted que ya es creyente y tiene muchos años de caminar, piense que cualquier persona, independientemente de su estatus, su condición, es digno de recibir palabra de aliento y de salvación para su vida. Así es que le animamos a continuar adelante, le animamos a seguir creciendo y fortaleciéndose cada día en la lectura de la palabra. Para mi esposa y para mí es un gran privilegio haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga.